con tu amor. Muy buenos días para todos. Hoy es domingo, octubre 4 del año 2020. Mi nombre es Rafael Barrera, para los que no me conocen. Soy el pastor de la iglesia Visión Colombia, aquí en el municipio de Chía. Y para los que nos ven en otras ciudades, en otros lugares, Chía queda en el departamento de Cundinamarca, aquí en Colombia. Hoy estamos dando inicio a una nueva serie que predicamos en nuestra iglesia, y esa nueva serie se llama La valentía del creyente. Y la prédica de hoy tiene como nombre Ser valiente, un deber. Y les pido que me acompañen en oración para que pongamos esto en las manos del Señor. Oremos. Padre Santo, hoy que nos reunimos virtualmente como Iglesia Visión Colombia y con todas las personas que se conectan a esta hora junto con nosotros, queremos bendecir este tiempo. Queremos poner en tus santas manos esta predicación, la palabra que hablamos, y te pedimos, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo seas tocando la vida de cada persona que está escuchando, para que su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar, cambien de acuerdo con lo que tú nos enseñas en tu palabra. Te lo pedimos, Santo Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos, como les repito, a hablar en los próximos domingos acerca de la valentía del creyente. Este es un tema bien importante, es un tema hermoso que el Señor nos enseña a través de su palabra, y como les decía, la predicación de hoy, el valiente es un deber del cristiano, ser valiente. Definamos valentía. Valentía es valor, es decisión, es atrevimiento. Es un hecho, o son hechos, o son hazañas heroicas ejecutadas con valor, con determinación para enfrentarse a situaciones que son arriesgadas o difíciles. El caballero defiende su dama con gran valentía. Una virtud del ser humano que impulsa a ejecutar una acción a pesar del miedo y del temor por las dificultades y riesgos a sobrepasar. Por lo tanto, el cristiano tiene que ser valiente, tiene que ser esforzado. Nuestra primera afirmación entonces ya la obtenemos de lo que estamos hablando hoy. La valentía es de vital importancia, tanto que permite lograr cosas que por lo general te dan miedo. Vuelvo a repetir eso para que los que toman nota y los que quieran volverlo a ver en el video lo tengan como una afirmación en su corazón. La valentía es de vital importancia, tanto que te permite lograr cosas que por lo general te dan miedo. Además, la valentía te ayuda a enfrentar tus problemas pase lo que pase, ayudándote a crecer como persona y enseñándote a no rendirte nunca, ya que al estar revestido de la valentía has dado el primer paso para que tú logres lo que te has propuesto hacer. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13, acordémonos que nosotros, los cristianos, nos dejamos guiar por el manual de vida, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras que el Señor nos dejó para que nos guiáramos por ellas. Por eso dice aquí en 1 Corintios, capítulo 16, versículo número 13, dice, velad,
Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Aquí la palabra nos está hablando de masculinidad, y la cualidad más vital de la masculinidad es la fortaleza. O sea, que el que se porta varonilmente, el que actúa con esa actitud masculina, tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente y tiene que ser esforzado. Tiene que ver con los rasgos del carácter. Un verdadero hombre de carácter es aquel que está lleno de fortaleza. Es el ánimo de ser valiente, de arriesgarse, de alcanzar desafíos, de enfrentarse a lo difícil, a lo imposible o a lo desconocido. Esos son los rasgos de la masculinidad de un hombre valiente que Dios le ha puesto en su genética a los hombres. En cambio, no es así con la mujer. La mujer está diseñada por Dios para buscar protección, seguridad, aislamiento, confort y muchas otras cositas. Miremos esto. Si un hombre es llamado por Dios a ser misionero para ir a la selva del Amazonas, ese misionero lleno de la valentía del Señor dice: preparémonos, amada mía, tenemos que ir a aventurar, tenemos que ir a conocer a todas las tribus indígenas del Amazonas. Tengo gran anhelo por ir a conocer a los niños, a los padres, a los esposos, a ver cómo viven ellos y cómo es que vamos a hacer para enseñarles la verdad de la palabra de Dios. Él se esfuerza, él de una vez en su corazón empieza a sentir la valentía, el esfuerzo, el desafío, el ir a buscar cosas nuevas. Él lo hace porque esa es la genética que Dios puso en él. Pero su mujer lo primero que le dice es: ¿y dónde vamos a vivir? ¿Y qué muebles vamos a tener? ¿Será que tendremos seguridad? ¿Y cómo vamos a tener provisión para vivir? ¿Y de qué vamos a comer? ¿Y nuestros hijos van a tener dónde educarse? La mujer piensa en eso, el hombre de otra manera, porque Dios nos diseñó así. Vemos en el mundo que un gran líder se dispone a arriesgar su vida, y esos son los que van a la guerra, los grandes misioneros, los grandes hombres de negocios, los pastores que enfrentan toda clase de adversidades, los grandes atletas que les encanta el riesgo, el desafío. Otros se arriesgan a subir a los montes más altos, son aventureros y se desafían a sí mismos. El hombre de valor, el hombre valiente, acepta desafíos. Bien, entonces, la primera pregunta. A mí siempre me gusta hacer preguntas para dejarlas en tu corazón, pero el Señor nos trae las respuestas. ¿Usted ha aceptado desafíos en su vida? ¿Cómo le ha ido con los desafíos que ha aceptado? Cuando llega un desafío, ¿cuál es su actitud frente a un desafío? ¿Enfrenta o toma la decisión de echarse atrás? Piense en esto. Veamos, mire, la palabra varonilmente en griego dice que es conducirse valientemente, actuar como un hombre, ser valiente. Veíamos también en el texto que leímos la palabra esforzaos, la cual implica valentía y fortaleza. Y en 1 Corintios 13, el versículo que sigue, el versículo 14 nos dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y ahí es donde Dios establece el equilibrio para que cuanto hagamos, lo hagamos en amor y nos vaya bien. Los hombres, debes meditar en esto que te voy a decir. Los hombres que no aceptan el reto, la gente los llama cobardes. Y me encontré con algo que hace tiempo, con una palabra con la que en Inglaterra
definen o definían hace un tiempo, no lo sé, la verdad, no lo investigué mucho, pero me pareció muy curioso la manera como en Inglaterra llaman o llamaban a un cobarde. Allá lo llaman mojado. Un cobarde es un mojado. Eso es curioso, ¿cierto? En el Antiguo Testamento vamos a ver varias citas que nos llevan a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, sus hijos. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, dice, así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. En este verso Moisés está hablando a todo Israel. Y en Deuteronomio 31, 23 dice, luego el Señor encargó a Josué. Ahí ya Moisés no estaba, Moisés ya había muerto. Y le dice, sé fuerte y valiente, porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que juré darles. Yo estaré contigo. Qué tremendo es esto. Como el Señor nos dice que seamos fuertes y que seamos valientes, pero el Señor nos repite una y otra vez, yo estaré contigo. Eso es algo maravilloso. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 2 de la Nueva Traducción Viviente. Me encanta cómo está en esta versión. Dice, yo voy, aquí habla Moisés, está hablando el rey David y dice, yo voy al camino al lugar donde todos partirán algún día. Está anunciando su muerte. Pero mira lo que le dice a Salomón, su hijo. Ten valor y sé hombre. En otras palabras, haz lo que sabes que es correcto a los ojos de Dios. ¿Y cómo yo voy a saber qué es lo que es correcto a los ojos de Dios? Si el gran libro, su palabra, la palabra que Dios nos dejó, yo lo mantengo cerrado o lo escudriño muy de vez en cuando. Primera de Crónicas 22:13 también nos dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Y en Primera de Crónicas 28, versículo 20, dice, sé fuerte y valiente y haz el trabajo, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, mi Dios, está contigo. Él no te fallará, Él no te abandonará. Y en Segunda de Crónicas, versículo 32, dice, sean fuertes y valientes, no tengan miedo, ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay, escuchen esto, hay un poder mucho más grande de nuestro lado. Pero quiero aprovechar este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 32, y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, para que nos quede más claro cómo es que el Señor dice que debemos ser fuertes y valientes. Dice así, después de que Ezequías llevó a cabo fielmente su trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá, sitió las ciudades fortificadas y dio órdenes a su ejército para que penetraran las murallas. Cuando Ezequías se dio cuenta que Sennacherib también pensaba atacar a Jerusalén, consultó con sus funcionarios y consejeros militares y decidieron bloquear los manantiales fuera de la ciudad. Organizaron una gran cuadrilla de trabajadores para cegar los manantiales. Como consecuencia, se cortó el arroyo que corría por los campos, porque dijeron, ¿por qué han de venir aquí los reyes de Asiria y encontrar abundancia de agua? Luego Ezequías
Se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla, erigió torres y construyó una muralla exterior a la primera. También reforzó los terraplenes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. Designó oficiales y militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías les dio mucho ánimo diciendo: sean fuertes y valientes. No tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su ejército, porque hay un poder mucho mayor, más grande, que está de nuestro lado. El rey podrá tener un ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Y dice aquí al final, las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta, familia? ¿Se dan cuenta quienes están viendo este mensaje? Cómo Dios está muy interesado en hacernos reconocer, en hacernos entender que Él está con nosotros, que Él está dentro de todos los que creemos en Él. Miren este detalle. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba con su pueblo en maneras especiales. Estaba con sus escogidos en maneras especiales. Pero tú debes aprender esto. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, Él al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, allá en Pentecostés, pero nos dejó la promesa y la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora, para los cristianos, para los creyentes del mundo entero, el poder del Espíritu Santo, la presencia de Dios mismo, la presencia del Espíritu Santo vive en el corazón del creyente. Y por eso hoy cobran muchísimo mayor valor estas palabras que el Señor nos da y nos dice: sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria. Y para nosotros los cristianos es el enemigo. Así tenga un poderoso ejército. ¿Por qué? Porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. En el Salmo 33:11 nos dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán destruidos. Quiero que miremos esto. ¿Cómo así? Los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán destruidos. La palabra del Señor dice que Él nos escogió como sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Él vino a nosotros e hizo un plan, y Él ya tenía predestinados hijos suyos. Ya había hecho un plan para la salvación de nuestras almas, para que cuando nos muramos y salgamos de este cuerpo, los que hayamos creído, vayamos directamente a su presencia y estemos con Él para siempre. Pero a Él le plació hacer un plan. Y ese plan, aunque la soberanía de Dios va a llevar a cabo todo ese plan que el Señor nos enseña, a Él le plació hacerlo a través de las oraciones de sus hijos. Le plació hacerlo a través del estudio de la palabra por parte de sus hijos. Le plació hacerlo a través de la obediencia de sus hijos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Su plan se va a cumplir, pero yo voy a estar ahí como hijo de Dios, orando, creyendo, diciéndole: Padre, que se haga tu santa y tu perfecta voluntad en mi vida, y así nunca los hijos de Dios veremos destrucción en nuestra vida, porque sabemos hacia qué lugar vamos. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1,
nos dice, o dice Pablo a Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Y esta gracia de que nos habla el Señor es la llenura del Espíritu Santo, prometido a todo aquel que en Él crea. Esto no es para unos sí, para otros no. Dice la palabra que es para todo aquel que en Él crea. La llenura del Espíritu Santo nos fue prometida. En el griego es la palabra dunamis, o sea, el poder de Dios, el que llena al creyente, al hijo valiente, lo llena del Espíritu Santo y le va a dar la dirección en su mente y en su corazón para que cuanto emprenda lo haga para la gloria de Dios. Y aquí no estamos hablando solamente de los pastores o de los líderes, estamos hablando para la iglesia del Señor Jesucristo, para los cristianos. Ese dunamis, ese poder de Dios se manifiesta en la vida del creyente. En el Salmo 27:14 dice, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. En su soberanía, en su gracia, Él va llevando el plan a cabo. Él va a traer la respuesta a tus oraciones en el momento que Él eligió. Él va a llevar a salvación a nuestras familias. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Predicar estas buenas noticias, estas buenas nuevas de salvación. Debemos predicarlas sin importar mirar los resultados, porque los resultados de eso se encarga el Señor. Un hombre valiente, debes tú saber esto, mi hermano. Un hombre valiente no busca el camino fácil. Un hombre valiente enfrenta desafíos. Un hombre valiente se aferra a los principios de Dios. Y para las señoritas que me escuchan, ¿se quieren casar? ¿Se van a casar? ¿Han pensado en eso? Busquen un hombre que sea decidido. Un hombre que tenga temor de Dios, que sea valiente, que sea esforzado en lo social, en lo espiritual, en lo económico, que se ve, que se esfuerza porque confía en el Señor. Muchas andan pensando, y estoy hablando a la iglesia del Señor, yo me quiero casar el día de mañana, pero quiero un hombre, y generalmente se ponen parámetros del mundo. Con las pestañas así, el pelo así, que camine así, pero no piensan en esto. Hoy les doy ese tip. Un hombre que tenga temor de Dios, pero que sea valiente, que sea esforzado, que sea decidido, un hombre que sea arrojado, un hombre que confíe plenamente en la palabra del Señor y que conozca a su Dios. Ese es un muy buen partido para casarse. En Josué capítulo 1, de los versículos 5 al 9, dice así: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a tus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo cuanto aquí está escrito. Porque solo entonces, óyeme bien, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y dice en el versículo 9, mi mandato es:
sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Crees esto? Es la palabra de Dios que nos está diciendo que seamos fuertes y valientes, que esperemos con paciencia, que seamos esforzados y que tengamos ánimo. Es Él directamente quien nos está instruyendo, tal como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué, como lo hizo con David, con Abraham y con todos los héroes de la Biblia. ¿Cuántas veces hemos oído hoy, sé fuerte y valiente? Muéstrate como un hombre. Haz siempre lo que sabes que es correcto. Piensa en esto. Haz siempre lo que sabes que es correcto. Pero ¿cómo sabes lo que es correcto? Únicamente a través de la palabra de Dios. Porque tengan esto presente en su corazón. Hay personas que moralmente son correctas. Hay personas que vienen de tradiciones donde se les han enseñado principios y valores que son muy bonitos, que son muy normales, que son muy correctos, pero no están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y de lo que yo les estoy hablando es que tú debes aprender a hacer siempre lo que es correcto, pero lo que es correcto como dice Dios, no como dicen los hombres. Eso debes tenerlo presente. Por eso te voy a dar 4 componentes que el Señor destaca aquí en este texto que he leído. Y dice así, el Señor le dice a Josué en 3 oportunidades, sé fuerte y sé valiente. Debes saber que cuando la Biblia hace énfasis y repite una o más veces lo mismo, es porque nos quiere dar a entender que esto es muy importante y que si no lo hacemos, si no obedecemos, entonces jamás lograremos nada. Porque el Señor trabaja con los que son de oración, el Señor trabaja con los que le creen, el Señor trabaja con los que le quieren servir, con los que le quieren seguir, con los que confían en Él. Él no trabaja con el perezoso. Él no trabaja con el que no cree. A esos los hace de lado y su plan se va a seguir cumpliendo, pase lo que pase. Primera de Josué 5 al 9 que leíamos, el Señor promete estar con Josué. Como estuvo con Moisés, le da la promesa. Dice, debes confiar en la presencia de Dios. Ese es el primer principio que debes tú tener en tu corazón. Debes confiar en la presencia de Dios. Él está contigo. No temas. Vas a enfrentar cosas difíciles. El que se quiere casar de pronto está pensando, oye, ¿cómo vas a hacer para vivir? ¿Cómo no tienes dinero, no tienes recursos o tienes mucho, pero no sabes dirigir un matrimonio? Confía en el Señor, porque la presencia de Dios está contigo. Primera de Juan 4:4 nos lo ratifica, nos dice, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Y en la Reina Valera el mismo versículo dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Tengan esto muy presente. Segundo principio. Debes tener fe en el propósito de Dios. El Señor le dio a Moisés unas instrucciones. A Abraham le ordenó que sacara al pueblo y lo llevara. A Moisés le ordenó que sacara al pueblo y lo llevara. A Abraham le dio la promesa de la tierra prometida y el Señor lo cumplió. Asimismo, tú debes entender que el propósito de Dios, pase lo que pase en tu vida, el propósito de Dios se va a cumplir. Por lo tanto, tú debes tener fe en el propósito de Dios. Debes tener esa certeza. El propósito de Dios se va a cumplir.
Lo que Él diseñó, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que nos dio aliento de vida a todos los seres que vivimos sobre la tierra y en especial a la humanidad, Él va a cumplir su plan, su propósito se va a cumplir independiente de que haya quienes crean o no en Dios. El propósito de Dios se va a cumplir. Entonces debemos tener fe en el propósito de Dios. En el verso 6 nos da esa seguridad. Su plan se va a cumplir, pase lo que pase, porque Él está con nosotros. Debes tener entonces la seguridad, ese es el tercer principio, debes tener la seguridad de que Dios está definiendo tu vida día a día. ¿Te queda más claro? Tú naciste un día del vientre de tu madre. Empezaste a caminar por la vida, un día te levantaste, tal vez ya cuando tenías 1 año, y empezaste a dar los primeros pasos. Dios te puso unos padres o un papá o una mamá, pero te dio a alguien que empezara a guiar tus pasos. Algunos tuvimos la fortuna de tener a nuestros 2 padres, quienes nos guiaron en los primeros pasos. Pero luego empezamos a caminar y un día nos encontramos con la verdad de la palabra de Dios. Pero lo cierto es que cuando volteamos a mirar atrás, nos damos cuenta de que nuestra vida ha tomado una dirección diferente cuando nos encontramos con el Señor Jesucristo. Cuando empezamos a conocer su propósito, empezamos a encontrar, a descubrir, a hallar que Dios tenía un plan y nos empezamos a dar cuenta que poco a poco en nuestro caminar con Dios, Él va definiendo nuestra vida día tras día. Y esto es algo maravilloso. ¿Dónde encontramos eso? ¿Dónde encontramos el plan para nuestra vida? Pues en la lectura de la palabra de Dios. Ahí están todos los secretos para que nos vaya bien y para que tomemos buenas decisiones. Entonces, algo que debes hacer es ser fuerte y ser muy valiente. ¿Saben por qué? Porque ese es un mandato del Señor y debes aprender a confiar en la providencia de Dios. Entonces es tu deber ser fuerte y ser valiente, porque ese es un mandato del Señor. Esfuérzate, cobra ánimo. El Señor no dijo que no íbamos a tener miedo. Claro que los vamos a tener oposiciones, nos vamos a encontrar con dificultades, pero Él vuelve y te ratifica. Tú debes entender que es un deber ser fuerte y ser valiente. Por lo tanto, esos pensamientos apocados, esos pensamientos que hacen ver a la generación de hoy como una generación de hombres incapaces, a eso tenemos que renunciar y debemos proponernos ser pioneros de una generación que se esfuerza y que sea valiente. Este mundo en que vivimos define la valentía con otros parámetros. Hay quienes creen que ser valiente es un príncipe macho, un botaratas, la persona que gasta dinero a cual más, un adúltero, un arrogante. Hay hombres que viven libres de riesgos, no enfrentan nada, no se esfuerzan, muchos ni siquiera trabajan y cuando lo hacen de mala gana. Eso es lo que vemos en nuestra sociedad actual. Esta sociedad actual no está empeñada en producir hombres valientes, en producir hombres de valor. Todo lo contrario, se muestran como fuertes por su musculatura. Por eso hoy en día vemos que aparecieron gimnasios por todas partes. Y ahora creen que un hombre valiente es aquel que tiene una gran musculatura, una gran estatura, un gran diseño físico, pero por dentro, no lo digo para todos, por dentro son unos cobardes. ¿Se acuerdan que les decía que Dios ha constituido en la genética del hombre el desafío? Eso lo tenemos todos los seres humanos.
Todos los hombres tenemos en nuestra genética el desafío de enfrentar cosas. Y por eso cuando ya somos constituidos en creyentes, hijos de Dios, empezamos a entender el camino por el cual el Señor nos quiere llevar. Dios nos hizo así para que tengamos una buena vida y nos preparemos para ir con Él a la vida eterna, la verdadera vida que espera a todos los cristianos. Una sociedad libre de riesgos que es como la sociedad en la cual estamos viviendo. Hoy en día, cuéntenme, ¿qué se arriesgan? Se arriesgan en que de pronto el gel les va a quemar el pelo o que les va a tumbar el cabello. Se arriesgan. Esos son los riesgos de hoy, que de pronto el vestido que se pusieron se les va a romper o quién sabe qué. Esta sociedad en la cual vivimos hoy se ha encargado de levantar una generación libre de riesgos. Pero ¿saben qué? Esta generación está creando hombres falsos, hombres artificiales, hombres cobardes. Una sociedad que no tiene ni la menor idea de lo que es la verdadera masculinidad de la cual nos habla Dios en su palabra. El hombre es proveedor, el hombre es protector y por eso el Señor compara el matrimonio con nuestro Señor Jesucristo. Él es el esposo que hoy habla a hombres y mujeres. Viva bien, viva confiado en Dios. Cristo le salvó, Cristo le abrirá las puertas. Para finalizar, quiero decirles esto. Nelson Mandela, miren lo que dijo acerca de la valentía. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Tenga esa frase que es importante y tenga presente la historia de Nelson Mandela. 27 años preso. Por sus principios, por sus convicciones, fue metido durante 27 años a la cárcel y salió de allí siendo ya un hombre viejo y llegó a ser presidente de su país. Stosser, un pensador, dijo: llévale al Señor Jesús tus sueños destrozados y Él los volverá a restaurar. Y de un autor desconocido, este pensamiento: para estar mañana en el recuerdo de tus hijos, debes estar presente en sus vidas hoy. Y con esto finalizamos. Dios bendiga tu vida en este día. Y permítame orar por cada uno de ustedes. Padre, te doy la gloria. Yo te ruego que por el poder de tu Santo Espíritu, cada vida, cada persona, cada hombre, cada mujer que hoy recibió este mensaje, sean tocados, sus ojos espirituales sean abiertos, sus vidas sean entendidas, para que se esfuercen, para que sean valientes, para que confíen en tu palabra, para que decidan dar el paso de fe, de tomar su Biblia, de abrirla y de empezar a buscar allí todos los principios que tú nos das para que tengamos una buena vida y para que nos preparemos para ir contigo el gran día en que tú nos llevarás a tu presencia, mi Señor. Eso es lo que hoy oro a ti por todos los que han escuchado este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, los bendigo. Deseo lo mejor para sus vidas. Deseo que les vaya bien en todo cuanto emprendan. Deseo que la palabra de Dios se vuelva viva y eficaz en sus vidas. Deseo que les vaya bien en todo. Soy Rafael Barrera Lara
Te invito a que nos busques en el canal de YouTube como Iglesia Visión Colombia y sigas nuestras enseñanzas. Muchas bendiciones para todos.